Vamos a comenzar hoy una serie de conversaciones con distintas personas que nos pueden ampliar muchísimo el conocimiento de lo que es hoy trabajar, de lo que es el terreno laboral. Y específicamente después de la charla que tuvimos con respecto a lo que son las evaluaciones, cuando uno busca trabajo, cuando uno trata de conectarse con el ámbito laboral y tiene una entrevista de trabajo. Yo los puedo formar desde el aspecto que tiene que ver con la palabra, con cómo nos presentamos, con cómo damos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Pero en este caso, hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Victoria Oliveto. Victoria es psicóloga y profesora universitaria, especialista en transiciones laborales y desarrollo de carrera. Se desempeña como coach de carrera para Argentina y otros países desde hace más de 10 años, acompañando a profesionales en la búsqueda de su propósito laboral. Ha tenido la oportunidad de trabajar en áreas de empleabilidad, tanto en corporaciones como en organizaciones no gubernamentales y en la administración pública. Hola Vicky, bienvenida, qué placer tenerte aquí, charlando un rato después de tanto tiempo. Hola Gaby, muchísimas gracias por convocarme, la verdad que encantada, encantada de compartir con vos. Bien, muchas gracias, porque aparte hemos trabajado juntas y la verdad que es muy lindo reencontrarse con la gente con la que uno, digamos, tiene buena onda y aparte quiero que compartas también con toda la gente lo que sabes, que es mucho, ¿sí? En este caso de entrevistas de trabajo, que es lo que nos están preguntando. Puntualmente, ¿es importante preparar la entrevista de trabajo? Más allá de que yo les digo que sí, que es fundamental, que la improvisación inclusive se ensaya. ¿Qué es lo que se espera del otro lado, ¿no? Cuando uno está entrevistando a alguien. Sí, a ver, en mis años de acompañar a la gente en busca de su propósito laboral, de poder acompañarlos a que puedan llegar a lo que buscan laboralmente, una de las cosas que para mí es fundamental es que un candidato en busca de una propuesta, en búsqueda activa, pueda preparar su entrevista. Es fundamental. La entrevista, más allá de que uno esté muy entrenado, puede ser para mucha gente una situación de tensión, no deja de ser una situación de evaluación, evaluación de mi rol, evaluación de la propuesta, y cuanto más ensayado lo podamos tener o practicado, por lo menos hayamos practicado verbalmente las argumentaciones, mejor y con más fluidez va a salir nuestro discurso en ese momento. Así que para mí es clave que nunca vayamos a una entrevista sin tener bien claras en el radar justamente las argumentaciones que queremos dar a la hora de dar nuestras respuestas. Muchas veces yo les digo que definan cuál es su propósito, ¿no? ¿Qué tengo yo como ventaja con respecto a otros que pueden tener un currículum parecido o que pueden tener experiencias similares, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu valor diferencial? ¿Eso pesa a la hora de evaluar a una persona? Sí, sin duda. Yo creo que hoy tenemos cada vez más gente que se forma, que adquiere más competencias técnicas, y la realidad es que si nosotros pensamos en la comparativa entre dos candidatos, a iguales competencias técnicas, lo que va a funcionar como diferencial en ese caso es todo ese plus, esas características por las cuales yo me destaco, las que se llaman soft skills o competencias blandas, que son las que pueden hacer y marcar la diferencia. Por eso es siempre fundamental que previo a ir a una entrevista evaluemos y tengamos muy claras, mejor dicho, cuáles son nuestras competencias diferenciales, dónde podemos hacer un plus, cuáles son nuestros servicios de valor agregado, para justamente no dejar de mencionarlos en una entrevista. Bien, y cuando una evaluación tal vez no fue lo que deseábamos porque no hemos quedado en el puesto de trabajo, ¿igual se puede considerar exitosa? Mira, a mí me gusta decir que una entrevista laboral es exitosa en tanto y en cuanto el candidato se vaya de ahí con la sensación de que dijo todo lo que quería decir, de que pudo contar hacia dónde va, cuál es su proyección de carrera, qué busca en este momento, qué expectativas tiene, que se vaya sin dudas, que haya podido preguntar. Muchas veces en las entrevistas lo que ocurre es que uno en ese momento no se le ocurre preguntar o después se va a su casa, vuelve y ay, como no pregunté esto, ¿no? Entonces, una entrevista laboral es exitosa para mí cuando un candidato se va sin dudas, haciendo las preguntas que quería hacer
y dejando en claro todo lo que quería mostrar. No olvidarnos que la entrevista laboral es un espacio de marketing personal. Uno no va a venderse. A mí me gusta decir que uno va a hacer un marketing personal, va a ser esa parte de lo que se llama hoy el branding, que comienza en unas instancias previas cuando armamos un perfil en LinkedIn o cuando mismo armamos nuestro currículum, comienza nuestra fase de branding. Bueno, la entrevista también es. Bien, muy bien, clarísimo. Porque aparte la gente en general no pregunta. Cuando sale de una entrevista se queda con muchas más dudas que con las que entró, muchas veces. Eso me suele pasar con las devoluciones que hace la gente, ¿no? Que me dice, yo conté todo, pero no tuve el espacio para la pregunta. Y ese espacio, si no te lo dan, hay que generarlo, ¿no es cierto? Sí, hay una etapa de lo que nosotros llamamos yo hice muchos años, hice selección, hoy ya no me dedico a eso, pero mientras estuve en mis años de empleos, de empleabilidad, hay, y se lo contaba a los candidatos siempre, hay un espacio en la entrevista hacia el final que se llama etapa de cierre. Y en la etapa de cierre uno, como candidato, puede hacer preguntas y en general el reclutador o headhunter o selector, entrevistador, suele justamente preguntarle al candidato si tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, ese es un espacio que no siempre es aprovechado, o porque quizá en ese momento no se nos ocurre una pregunta porque el selector fue súper claro, o porque nos da vergüenza o porque no sabemos qué preguntar. Bueno, creo que uno tiene que tener claro que tiene una expectativa cuando va a una entrevista. Tiene una expectativa respecto de sí mismo en un rol, del rol de trabajo que le van a ofrecer, de la propuesta en sí, y se tiene que ir de ese espacio tratando de clarificar las mayores dudas posibles. Por eso ese espacio tiene que estar. Está bueno que preguntemos. Preguntar también denota cierto interés por la propuesta. Así que para mí es fundamental que se genere ese pequeño ratito donde yo además pregunto. Y además es un espacio para demostrar que yo, si tuve la oportunidad, investigué algo de la organización para la cual es justamente esta propuesta. Sí, que hoy en día eso es una gran ventaja. Yo siempre les digo, investiguen, busquen, vean con qué palabras se muestran a la sociedad a través de sus páginas web, de sus redes sociales, para que uno pueda entablar una comunicación desde ese mismo lenguaje, ¿no? Y muchas veces cuando llegamos en la práctica de una entrevista a la instancia de la pregunta de cuánto quieren cobrar, ¿sí? La gente empieza a temblar, ¿no? Y yo digo, digan la verdad, digan lo que ustedes quieren. De ahí a que ocurra o que se den todos los planetas alineados para que eso pase, es otra historia, pero uno tiene que plantearlo como, como un deseo y que tal vez en algún momento se haga efectivo. Pero la gente es lo que más teme dentro de la entrevista de trabajo. Sí, a ver, las primeras instancias o la primera instancia de conocimiento en general no siempre se habla del salario o de la propuesta económica. Eso quizá viene en otras instancias posteriores. Pero si aparece la pregunta hacia el candidato de cuál es tu pretensión salarial, está bueno estar informado de cuáles son los valores de mercado. Hoy tenemos acceso a información, como vos decías recién, que antes no teníamos. Hoy tenemos acceso a entender encuestas, digamos, encuestas económicas, de salarios, de cuánto se está ganando para determinadas posiciones. Mi sugerencia es investigar, averiguar, si tenés la posibilidad de saber para qué empresa te están convocando, que eso no siempre ocurre, investigar a la empresa antes de ir. Y además, mi sugerencia es no te quedes en un salario con un monto cerrado, digamos. Siempre es ideal pensar en bandas salariales, ¿no? Entre X cantidad de dinero y X cantidad de dinero, como para estar dentro de una brecha, pero siempre con una información de cuánto se está manejando en el mercado para no quedar ni muy bajo ni muy alto. Y otra de las cosas que trabajo mucho con ellos en general son los paradigmas limitantes. Esto de yo estoy convencido de que soy o puedo hacer tal cosa, y en general somos nuestros primeros detractores, somos los que ponemos los primeros límites, los que ponemos estas cosas de que creemos que o servimos para esto o servimos para lo otro. Y muchas veces son los reclutadores los que nos dicen, no, no, vos tenés para mucho más. De ellos lo son los que lo ven, ¿no? Pero no llegar a esa instancia con todo lo que tenemos que trabajar previamente, ¿no? Que son estos limitantes. Sí, hacer una búsqueda de trabajo pensada, cuidada, analizada, trabajada, digamos, para mí es fundamental. Sobre todo en los tiempos que corren, que el mercado está muy turbulento, que hay diversidad de puestos. Yo creo que es
clave esto, de empezar a hacer algo con cuidado, más cuidado. Y todos tenemos una cabeza llena de pensamientos, de percepciones propias, de conversaciones internas, y muchas veces esas conversaciones internas, perdón, pueden funcionar como un obstáculo a la hora de desplegar todo este marketing o este potencial que nosotras conversábamos hace unos minutos. Así que para mí creo que poder revisar y cuestionar esas conversaciones es fundamental. Si yo pienso que no estoy para la posición, posiblemente algo de eso se pueda traslucir o se pueda entrever o dejar ver sin querer durante la entrevista. Entonces yo no hago el marketing que necesito hacer, no me muestro como debería mostrarme con mis potencialidades, y después lo que ocurre es que no avanzo en ese proceso. Por eso es clave que identifiquemos cada uno cuáles son nuestras fortalezas, qué aspectos deberíamos mejorar, dónde nos aprieta el zapato, para revisarlo y argumentativamente después dar una respuesta que no nos juegue en contra. Mira, lo que me están pidiendo últimamente es el modelo Elevator Speech, que vos ya sabés de qué se Sí. trata. Para el que no lo sabe, es esto de argumentar en 30 segundos, máximo un minuto, nuestra idea, lo que queremos venderle al otro, lo que queremos compartir y queremos que el otro compre. Está muy de moda, es verdad, no es fácil para todo el mundo, porque comprimir una idea y buscar la clave es lo más difícil, pero también lo están pidiendo cuando están tomando entrevistas de trabajo, que ya llevan, digamos, te da un tiempito más, pero es útil tenerlo preparado. Sí, el elevator pitch puede ser digamos, una de las metodologías que nosotros internamente, cuando hacemos toda esta preparación de entrevista, podemos tener en cuenta a la hora de armar nuestro mundo de argumentaciones, ¿no? Tener en cuenta que yo tengo poco tiempo para mostrarle a mi interlocutor cuáles son mis potencialidades y sobre todo relacionadas con lo que el reclutador en este caso quiere conocer. Por eso está bueno saber hacia dónde voy, cuál es la posición para la cual me están convocando, para en ese momento poder armar la argumentación acorde a aquello. ¿No? Claro. Me parece que esto es clave. Si bien yo puedo tener armado de antemano, cuando me convocan para una entrevista y yo ya sé para qué propuesta es, ya puedo ir viendo qué le va a interesar a mi interlocutor. Entonces, ahí ponemos en juego el elevator pitch. Claro, yo en general les digo que en esa pequeña argumentación que tienen que hacer, pequeña no, sí, es muy contundente, pero es breve, que ahí tienen que poner exactamente, justamente lo que ellos destacan de su personalidad más allá del currículum, ¿no? Lo que le dan como plus a su profesión o a su experiencia laboral, ¿no? Sí, se trata de los diferenciales, Gaby. Esta es la clave, es los diferenciales. ¿En qué te diferencias? ¿Por qué deberían elegirte a vos? ¿Por qué deberían contratarte a vos? Y sugerencia, digamos, no caer en los clichés, ¿no? Esto también, no caer en los clichés, en los que dicen todos, en lo que uno además no se identifica, empezar a pensar realmente de forma genuina qué Además se nota. ¿qué tengo yo? Sí, sí, Claro, se nota es que el cuando es lenguaje algo no verbal es que no es genuino. fundamental, claro. Sí, Uno se da cuenta inmediatamente cuando estás haciendo una entrevista si el otro realmente está hablando sinceramente o está inventando sobre la marcha, ¿no? totalmente. Y aparte que no quede, digamos, si nosotros vamos a internet y copiamos, no sé, se pierde lo genuino, lo verdadero de ese espacio, ¿no? Así que yo creo que lo que mejor podemos hacer es hacer una revisión de nuestro perfil. Hay un montón de herramientas que podemos tener para hacer una evaluación interna y poder en perspectiva mirarnos como perfil de candidato y ver qué tenemos para ofrecer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vicky. La verdad que me parece que ha sido súper enriquecedor para todos y ojalá que la gente lo pueda aprovechar y tenga una excelente entrevista de trabajo. Gracias, Vicky. Ojalá que sí, y la verdad que es clave que podamos trabajar en esto porque hay cada vez más competencia en el mercado con buenos perfiles. Efectivamente. Muchísimas gracias y nos vemos prontito. Chao, gracias. Dale, buenísimo, un placer, gracias Gaby.